Hello Cowboys, bienvenidos. En este video daremos luz a esta verdad oculta por el mal. Espero les guste. Gracias por seguirme en YouTube. 175, porque yo vine aquí a España con una beca, que todo es como un tejido para poder cumplir esa misión que me he tomado yo. Me dieron una beca para hacer estudios de posgrado de documentación, porque los documentalistas somos los que recuperamos las pruebas para demostrar cualquier hecho científico, histórico. Entonces me iba a especializar en eso para organizar centros de documentación científica y me gané una beca de posgrado, entonces aquí en Madrid. Así que yo venía con la idea de investigar en los museos, archivos, bibliotecas, la existencia de tipos de libros preamericanos, porque en la escuela de bibliotecarios de la universidad había una materia de cultura superior que se llamaba historia del libro, pero la persona que la dictaba solo se refirió a los tipos de libros de Europa y Asia, y de América no tocó nada, como que allí no había existido nada. Y era un escritor de ahí de prestigio, pero no se había informado él. Así que yo venía, no me creí eso, dije, no puede ser que en un continente tan enorme como es el nuestro no haya existido tipos de libros. Así que cuando llegué aquí empecé a indagar en los museos y bibliotecas, colecciones particulares. Descubrí que en toda Europa están regados diversos tipos de libros de diferentes materiales y formatos. Y Ah, entonces al empezar a estudiar, dedicarme yo a eso, renuncié a un cargo que me iban a dar en el archivo histórico de documentalista, porque me habían becado ellos con los pasajes, con un convenio conmigo, porque la beca solo cubría los estudios, la beca de aquí de España. Entonces, ellos, a través de un artista, es decir, de un poeta de allí que me conocía a mí, él habló para que me concedieran pues los pasajes. Así que después mis padres devolvieron ese dinero porque yo decidí quedarme, porque dije, alguien tiene que hacer una obra, porque nadie había estudiado el contenido de esos libros, ¿ah? Ni nadie había mencionado de su existencia. Aquí los exhibían en los museos, bibliotecas, archivos y eso, pero no se había estudiado, solamente aquellos que pertenecían a los aztecas y mayas, a las mujeres, que ni eso no explican los historiadores, que la industria del papel para elaborar los libros plegables con escritura jeroglífica en el territorio azteca y maya era una industria de las mujeres. Nunca se ha dicho eso. así Entonces, es. incluso la National Geographic de Estados Unidos publica libros con ilustraciones que hacen los ilustradores de ese editorial, haciendo aparecer que son los hombres los que elaboran los libros plegables, pero no es así, eso es falso, son las mujeres. Así que yo pues me observé todas estas deficiencias y que solo es de ese tema hablaban, pero no se da una cátedra de la historia del libro preamericano en ninguna universidad. Y yo dije, voy a hacer una obra, así que me puse a trabajar, hice una obra de 6 tomos en un principio, comenzando desde Alaska hasta la Patagonia, de todos los tipos de libros, encabezando ese trabajo, los vestigios rupestres, que tenemos pinturas rupestres y petroglifos, donde se encuentran las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Pero después me di cuenta, hacia el 2013 más o menos, que la sabiduría irradiaba de los Andes y que con los elementos culturales se podía hacer una cronología. Así que me di cuenta de que desde los Andes había que empezar el estudio y reformé la obra, comenzando
con los vestigios rupestres, luego después los tipos de libros líticos, que son ya en la era antediluviana, y ya los símbolos, o sea, los sistemas de escritura han evolucionado. Y hay libros de contenido científico, histórico y filosófico esotérico. Así que yo organicé ya y la obra tiene ahora 5 tomos, pero está inédita, porque aquí en España es un tema polémico y yo pues estaría en peligro de publicar esa obra porque yo la dedico, encontré un documento en ese tiempo yo estaba joven, ¿no? Encontré y estaba con toda la, ¿cómo se puede decir? La energía de la juventud que te da eso, que te enfadas por las cosas que son injustas. Entonces me di cuenta de todo, encontré un documento en que se habla de cómo murieron los sabios, los héroes de la época de la invasión europea, de los nativos, y en manos de quién y cómo habían muerto. Entonces yo pues desde Estados Unidos y todos los países van nombrándolos a todos los, por ejemplo, el territorio maya habla de los que eran los sabios que enseñaban en las universidades mayas y aztecas, que los mandaron a las minas y ahí se murieron los invasores europeos, pues. Entonces, claro, yo me sentí con una energía para combatir todo eso y estaba enfadadísimo con lo que había hecho España. Entonces dediqué esta obra a todos esos héroes y esas víctimas de esa invasión. Y está así, pues entonces, claro, si yo la publico aquí, la ultraderecha me manda a matar a mí, digo yo, ¿no? Entonces, pero no, propuse en un editorial, pero el que lo dirige, el que me ha estado publicando hasta ahora, no tiene una visión cultural de la importancia que tiene esa obra, y entonces me dijo que como eran 5 tomos, eso no le veía un rendimiento comercial. Y le digo, pero esto se puede vender en las universidades, porque es la otra historia y no la conoce nadie. Pero no, dijeron que no podían admitir esa obra. Así que yo esperaba que las universidades de allá de América me publicaran esa obra, pero no he tenido oportunidad. Yo quería llevar al Ecuador la obra, a la Universidad de Guayaquil, porque ahí me publicaron una historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo, y entonces eso fue el 71 que me publicaron a mí esa obra, y tuvo éxito, tuvo comentarios favorables de ahí del periodismo de ahí de Guayaquil. Entonces estaba pensando entregar allí la obra, pero resulta de que por otro lado presenté un proyecto en el Ministerio de Cultura para hacer un estudio de los símbolos escriturarios, y la primera fase era hacer aquí en el Museo de América y de los símbolos etnológicos de las etnias, los emblemas de las etnias, los símbolos etnológicos recuperados de las reliquias del Ecuador que están en el Museo de Antropología de Madrid, y en el Museo de América los símbolos escriturarios, pensando que me iban a dejar trabajar con todo el fondo, ¿sabe? Y tenía un aval del Archivo Histórico de Guayaquil y de la universidad para hacer ese trabajo. La segunda fase era recorrer todo el Ecuador y recuperar los símbolos, involucrar a los historiadores oficiales que no hacen nada para que recuperen los símbolos, los estudien, los analicen, los interpreten y los aporten para hacer ese diccionario o enciclopedia, y hacer lo mismo viajando por todo el continente. Pero el proyecto estaba valorado en $100,000 y lo presenté al Ministerio de Cultura y me dijeron que no tenían presupuesto. Entonces ya no tenía quien me ayudara, pues, y se quedan con el proyecto. Yo hago aquí sola en el Museo de América y en el de Antropología la primera fase. Y cuando ya estaba para terminarla, imagínense, me mandan un informe de prensa de Quito, que había un individuo que no se conocía nunca de nada porque no había escrito ninguna obra,
un nativo mestizo que había hecho la segunda fase de mi proyecto, pero no me nombraba, claro, había hecho como un catálogo, siguiendo mis instrucciones, recorriendo todo el Ecuador, y entonces presentaba las reliquias que tienen escritura. Así que, sin interpretarlas. Y el Fondo Europeo le había dado dinero para hacer ese proyecto. Entonces yo escribí al Fondo Europeo diciendo que era la segunda fase de mi proyecto, enviándoles todos los datos de mi proyecto y que cómo ha sido eso que se han robado, pues no, me han plagiado la segunda fase. Entonces me dijeron que tenía que reclamar, perdone, en el museo, digo, en el Ministerio de Cultura, que era el que había solicitado la ayuda para ese individuo al Fondo Europeo, fíjese. Y a mí me rechazaron el proyecto diciendo que no tenían fondos económicos. Y tengo eso y ahora va a salir seguramente en este mes, a fines de este mes, la primera fase en un libro. Lo voy a sacar y voy a poner la denuncia porque esa es la prueba. Porque ahí nunca han investigado nada acerca de los sistemas de escritura. ¿Cómo es que ahora se les ocurre? Porque desprecian a los nativos, los mestizos. Los tienen relegados, como en toda América, para la servidumbre